UMA, Universidad Modular Abierta, Regional Sonsonate. Tema: la confusión. Integrantes: Jacqueline Ivania Sánchez Arias, Lilian Aide Saldaña Álvarez, Jonathan Noé Mejía Alvarado. Confusión. El vocablo confusión tiene en derecho pluralidad de significados. De acuerdo al jurisconsulto Potier, señala que se llama confusión al concurso en un mismo sujeto de dos cualidades que se destruyen mutuamente. Y esas cualidades es la del acreedor y del deudor de una misma deuda en una misma persona. ¿En qué casos se verifica? Como cuando el acreedor deviene heredero de su deudor o viceversa. Cuando el deudor deviene heredero de su acreedor, la confusión, según el artículo 1535 del Código Civil, establece lo siguiente: cuando concurra en una misma persona la calidad de acreedor y deudor de una misma cosa, se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos en el pago. Al respecto, nadie puede ser acreedor y deudor de sí mismo. La confusión tiene su fuente principal en el hecho de llegar una persona a ser heredero de otra. Por ejemplo, Pedro debe a Juan $1000 y al morir Juan instituye a Pedro como heredero. Tenemos un caso de confusión, pues los herederos son sucesores en las acreencias del de cojus. En este caso, Pedro sería deudor de los herederos de Juan. Por definición, al ser heredero único, se confunde en él la calidad de deudor y acreedor de la expresada suma de $1000. Esta hipótesis puede realizarse en sentido inverso, al suponer que muere Pedro e instituye a Juan como heredero. Este sería sucesor de Pedro en la deuda de $1000. Según el artículo 1537 del Código Civil, dice: si el concurso de las dos calidades se verifica solamente en una parte de la deuda, no hay lugar a la confusión, ni se extingue la deuda, sino en esa parte. Este es el caso que se presentaría si Marvin debe $2000 a José, y éste muere dejando a su deudor un legado de $600. Aquí se realiza una compensación por la deuda menor, quedando el legatario Marvin debiendo a los herederos de José la suma de $400. En otros casos no da lugar a la confusión cuando concurran en una misma persona la calidad de acreedor y deudor de una misma cosa. Se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago. Pero según el artículo 1539 del Código Civil, es el caso de los créditos y deudas del heredero que aceptó con beneficio de inventario, no se confunden con las deudas y créditos hereditarios. Según el artículo 1538 del Código Civil, regula aquellos casos cuando haya confusión entre uno de varios deudores solidarios y el acreedor. Por ejemplo, si Joel y Manuel son deudores de Diego por $3000 en forma solidaria y al morir Diego lo sucede como heredero el deudor Joel, la confusión solo se realiza por la suma de $1500, subsistiendo una deuda de $1500 en favor de la herencia que deban pagar por partes iguales. Los otros deudores, por ese motivo, el heredero Pedro solo podrá exigir del deudor Manuel la cuota o parte que le corresponde en la deuda. Clasificación. La confusión puede clasificarse según las diferentes causas de que procede, las cuales no están expresamente señaladas. Pueden deducirse de los artículos 1535 a 1539.
según su causa, por sucesión por causa de muerte, sea a título singular o no. Casos: si el deudor hereda al acreedor, si el acreedor hereda al deudor, si un tercero hereda a ambos, según extensión. Cuando el concurso de las calidades se verifica en toda la deuda, si el concurso comprende solo una parte de la deuda. Requisitos de la confusión: la reunión en una misma persona jurídicamente considerada de la calidad de deudor y acreedor, artículo 1535. Por tanto, en caso de la sucesión, la confusión no se produce si se acepta con beneficio de inventario, artículo 1539 y 1169. Efectos de la confusión: la confusión legalmente producida es definitiva o